todo se detiene. El temblor, la réplica, el haiku, el texto. Ahí en esos espacios volvemos a lo conocido, nos sentimos a salvo, pero al igual que en un movimiento tectónico, esto solo dura pocos segundos. No es Juchitán el que tiembla, son los pensamientos descolocados en la mente. El haiku sobredimensionado además se vuelve escultura, objeto de exposición. La propuesta de Efraín es un intento de plasmar el haiku tomando los elementos del muralismo, lo que complica el manejo del espacio concreto. Se requiere despiezar el haiku en sus versos y rearmarlo en el espacio de papel disponible. Entonces tenemos 8 páginas de ancho por 12 de largo, es decir, 96 páginas en donde quedaría plasmado el temblor. En total es un espacio en un muro de 1,76 por 3,36. En caso de que quisiéramos ver estos haikus en las paredes de Oaxaca, como decía Sergio. Ya que lo vuelvo a exposición, Algo ¿no? muy que lo vuelva a exposición, exacto. Ya es hora de que tome el Oaxaca para realizar este haiku gigante, ¿no? Que además es bien interesante y me Así Pero parece es. que sí lo ha está, hecho, ¿no? sí, Sí. justo. Además de meterse a una peluquería Sí, y pedir un poema, ¿no? No sé si y recuerdan ha esa, hecho proyecciones sobre los muros, ¿no? no sé si recuerdan ese También. performance, ¿no? También de invadir la realidad por parte de Efra. Yo me quedo con esta idea que menciona Elena, ¿no? Un haiku sobredimensionado y que se junta justo con lo que mencionaba antes este León y también con una con un tema, con un motivo que aparece desde el primer libro de Efra, ¿no? De Mi voz Toconoma. Y Ujú, es ujú. algo recurrente, ¿no? La idea de la experiencia en tu poesía, Efra. ¿Por qué llevarla hacia el haiku? ¿Por qué, de qué forma se aglutina en un homenaje al mismo tiempo con Francisco Toledo? Y ¿tiene algo que ver con esos tatuajes que tienes en el brazo izquierdo o no? Sí, tienen que ver muchísimo con los tatuajes. Nah, Revela ahora el, la clave de todo eso, por favor, muchas Efra. gracias por estar aquí acompañándome en la presentación de este libro. Fíjate que yo he escrito haiku desde que empecé. En el primer taller que tomé, que fue el que de repente me abrió los ojos hacia esta entrada de la poesía en el lenguaje, que fue con Alberto Blanco. eh, lo primero que hice fue, bueno, terminando el taller, nos pidió Alberto algunos poemas para poder incluirlos en un tierra adentro y yo le entregué un haiku. Se sorprendió mucho Alberto y me dijo que le parecía extraño que hubiese esta exploración de la poesía en una ciudad donde primaban los pintores, ¿no? Y la parte plástica. Perdí ese haiku, ya no se lo pude entregar. Entonces fue el haiku perdido que, que de alguna manera he estado trabajando en la oscuridad durante 20 años, ¿no? He estado haciendo haikus que no he expuesto, no los he publicado, ¿no? O sí vienen publicados en algunos poemas, pero incrustados en el poema. Sin embargo, yo creo que esta época, esta época de cautiverio, de repente me ha llevado a volver a reflexionar sobre el haiku, ¿no? Y sobre este satori que te ofrece la palabra, ¿no? Vista desde el punto oriental, ¿no? Desde la occidentalidad, a mí me parece que estamos pensando en la poesía como una determinación nombrable, ¿no? El poeta nos han enseñado nombra la realidad, ¿no? Me parece que en el haiku lo que te ofrece
es una experiencia que va fuera del propio poema, ¿no? Un sesgo que de alguna manera retrata Gonzalo Rojas cuando dice que es la realidad detrás de la realidad, pero en el relámpago, ¿no? Es algo súbito que de repente te enfrentas, la iluminación, estos pequeños satoris, ¿no? Te enfrentas con una realidad que se esfuma, ¿no? Con una verdad que es innombrable. Ya me parece que esta parte de lo innombrable, ¿no? Sí, a lo que se enfrenta la poesía, es posible llegar a él a través de diferentes caminos, ¿no? O diferentes trampas en el camino de la palabra, con la cual puede uno saltar hacia esa posibilidad que te da el Satori. Apenas en la entrevista que me hicieron en el radio, me En decía, Uniradio 99.7, la radio de la universidad. me decía Alonso que una de las cosas que le llegaban a la mente cuando se enfrentó a este texto, fue las carreteras de Oaxaca, ¿no? Camino a la playa, ¿no? De repente esta asunto de sombras y que dan los bosques y la selva que atraviesa uno de la ciudad hacia la playa, ¿no? Son 6 horas de camino más o menos, ¿no? 5 o 6 horas dependiendo de cómo esté la carretera, ¿no? Es un trasladarse entre sombras y luces. Y me parece que eso es una de las salidas probables de la interpretación del poema, ¿no? Vivir entre sombras y me gustó mucho esa conexión que hizo Alonso hacia un territorio que era su experiencia propia y que de alguna manera yo establecí una estructura abierta en la cual la interpretación era esa. Creo que no respondí en absoluto lo que me preguntaste, ¿verdad? No, pero dijiste cosas bien interesantes, ¿no? Y me encanta esa parte y esa confusión en la lectura de Alonso, que puede ser una carretera, que puede ser justo una vía, ¿no? Y lo complejo entre esta cosa de el nombrar y no nombrar, que es escandalosamente repetido en todas partes y en todos los poemas, ¿no? Poesía de lo no he dicho con mayúsculas, pero acá lo interesante es cómo eso es aterrizado a lo material, ¿no? Justo a estos datos que nos allega Elena acerca de las dimensiones probables de un haiku, y que además es un haiku en homenaje a Toledo, ¿no? A propósito de la muerte de Francisco Toledo, que me parece que esa parte sería interesante que la mencionaras, ¿no? Que es un momento por ahí que habías comentado también en el taller, que justo estabas escribiendo un ensayo y recopilando trabajos alrededor de la obra de Toledo en el momento en que te llega la noticia de su fallecimiento, ¿no? Sí. Algo que pudieras comentar en ese sentido para situar el contexto, Yo estaba escribiendo un ensayo en torno a la última exposición en vida que tuvo Francisco Toledo aquí en Oaxaca, que se llamaba Toledo Lee, ¿no? En donde él junto con un equipo de periodistas hizo una columna en una revista, ¿no? Entonces era muy extraño el ver las publicaciones de Toledo, en tanto que hacía críticas en torno a algunos libros que leía, algunos sobre la mitología de Juchitán, ¿no? Es una rareza del maestro. Y junto con esta columna, él se dedicaba a ilustrarla. Entonces la exposición trataba de poner en un lugar, ponían en un lugar, esto se dio en la Galería Quetzali, ¿no? En un lugar tenían las publicaciones que había hecho Toledo en esta revista y estaban expuestas las piezas que habían ilustrado directamente
la revista, las notas que había hecho Toledo, la columna que tenía. Entonces, a mí me llamó la atención por lo menos tres piezas, y sobre esas 3 piezas estuve armando ¿cómo se llama? El ensayo que iba a hacer en torno a esa particularidad del maestro, esa faceta que no estaba expuesta, ¿no? Se le conoce a Francisco Toledo como un gran pintor, uno de los grandes pintores de México, de Latinoamérica, del siglo pasado, de este siglo. Se le conoce como un gran activista, ¿no? Pero hay otras facetas que no se le conocen, como por ejemplo el de ser editor, ¿no? Fue un gran editor de libros, ¿no? También fue un gran lector, ¿no? La mayoría de los libros que estaban en el IAGO, una gran biblioteca especializada en arte moderno y contemporáneo, pasaban por él. Él leía todos los libros y después los ponía en la biblioteca. Entonces era una persona que tenía muy buen oído para la poesía, ¿no? Él pudo publicar en su editorial, en sus editoriales, en sus proyectos editoriales, porque fueron varios. Fueron Ediciones Toledo, bueno, ahorita no me acuerdo cuáles más. Bueno, pero fueron varios proyectos editoriales. Pudo publicar a 2 premios Nobel antes de que se fueran premios Nobel, ¿no? Tenía un oído espectacular en ese sentido, ¿no? Para la letra era un muy buen lector, ¿no? Entonces, y yo quería exponer eso en el ensayo que estaba yo trabajando, cuando nos enteramos de la muerte del maestro, ¿no? Entonces, ya no pude terminar el ensayo. Sin embargo, hice una recuperación de los textos que había yo escrito en torno a la obra que me había enfrentado, ¿no? A él. Más o menos cada 5 o 6 años ponía una exposición aquí en Oaxaca, una exposición que borraba prácticamente lo que había hecho anteriormente, ¿no? La primera exposición a la que yo me enfrenté fue en la Casa de la Cultura, que es un espacio muy local, muy es en la municipalidad, ¿no? De aquí de Oaxaca, y que de repente en ese espacio que es tan modesto estaba expuesto Francisco Toledo a la mano de todo el mundo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de un grabado en donde se veía en segundo plano unas cortinas abriéndose, y a la mitad de las cortinas un chapulín a mitad del viaje del salto, ¿no? Porque se le veían las patas extendidas, ¿no? No, estaba justo a la mitad. Entonces en ese momento yo estaba tratando de quedar bien con mi novia, ahora mi esposa, y entonces me puse a explicarle ahí y la cortina y el mundo, y de repente sentí así como que alguien estaba detrás de mí, y me volteo y estaba Francisco Toledo escuchándome con los brazos así, ¿no? Sígale, joven, sígale, sí. A ver, ¿qué más? Y fue así, en ese momento me quedé petrificado, ¿no? Fue el primer encuentro, y fue hace poco, acabo de encontrar la invitación a la exposición, fue hace 20 años, ¿no? Fue hace 20 años y entonces ese fue el primer, el primer texto que escribí sobre él, acerca de ese chapulín en la cortina, ¿no? Entonces, y el último texto es justamente ¿no? El haiku que compone el libro. Y es una beta interesante, ¿no? Alberto Blanco, que justo recuerdo varios trabajos interesantes de él. Primero una plaquette de los años 70, de comienzos de los años 70, que no es otra cosa más que una mezcla de sueños con unos dibujos bastante extraños de un tal Felipe Dávalos, que yo pensé que en algún momento podría ser pariente de Feli, pero resultó que no. Pero hace esa mezcla como entre el collage, el sueño, siempre ha sido como una especie
de motivo por ahí en su obra y que en cierto modo hace el trazo de un camino no tan recorrido muchas veces en la poesía mexicana, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto, Marisela? Te veo con varias notas al respecto, con un ensayo muy sesudo que quieres compartirnos. Uy, otra vez no escucho. Listo. Ah, ya. Sí, pues ahora que Efra contaba la anécdota con el maestro Toledo, ¿no? Y bueno, cómo este libro también se convierte en un homenaje, ¿no? A la ciudad, al pintor y hasta cierto punto también como a esta búsqueda extraordinaria a través de la palabra, a través del lenguaje, de ser otros, ¿no? De no quedarnos, o sea, insisto en esto de encontrar nuevas categorías para estar en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, este libro rompe completamente nuestra idea de libro, porque para mí puede ser también una partitura para proyectar en cualquier pared. O sea, puedes convertir esto en diapositivas y entonces proyectarlas en el edificio de enfrente y a ver qué pasa, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido también nos descoloca, insisto, como lectores creadores, ¿no? Porque Efraín entrega este material y este material puede convertirse en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es un paquete para armar tu propia bomba Molotov y dinamitar lo que se te pegue la gana, ¿no? O sea, un poco jugar también con esta idea de romper los espacios y romper las formas en que leemos, ¿no? O sea, este libro no lo puedes leer sentado. O sea, no es así, ay, bueno, y ahora me voy a sentar a leer mi libro. Pues no, ¿no? O sea, implica otro ejercicio, implica otra vinculación del cuerpo con el material, o sea, esto que decías tú, ¿no? Y que ya lo dijo León, y que de alguna forma también nos lo explica muy claramente Elena, ¿no? O sea, al pensar en las dimensiones. O sea, este no es un libro que nos haga ser chiquitos, sino es un libro que nos obliga a expandirnos, ¿no? A expandernos, así, a tomar el espacio. Entonces, en ese sentido, pues sí es como, pues muy afortunado que surja en este momento de encierro también. Sí, sí, justamente, ¿no? Un libro como hacia una dimensión mayor, ¿no? Hacia pensar otros espacios y otras formas de acercarse al concepto de libro, al concepto de poema. Y tú que te has enfrentado tantas veces a esto, León, recuerdo, por ejemplo, ese libro que una vez traté de robar de la casa de Maldonado y me cachó justo cuando ya lo había guardado abajo de mi camisa, que se llama Poetry, pero va mucho en ese sentido, ¿no? Digo, sin ser un libro objeto, al menos por ahora, me parece que el plan más adelante de EFRA es justo una especie de exposición, una especie de publicación bajo este entendido del libro objeto, de poner atención al detalle, a la materialidad. ¿Tú cómo lo relacionas con tu propio trabajo como editor, como escritor y artista visual, León? ¿Y qué otras cosas encuentras en esta búsqueda y en estas preguntas acerca de la materialidad de Juchitán Tiembla? Donde quiero decir que también nos engaña todo el tiempo con estas citas históricas, ¿no? O sea, esas especies de crónicas acerca de Juchitán, con estos cortes donde parece que nos está mostrando algo, pero en realidad el discurso es subterráneo y terrible, ¿no? Es un Godzilla ahí abajo de... No solo no solo hay budismo, sino hay un Godzilla ahí debajo de las... Godzilla. Godzilla, ahí está. Godzilla. Si Fíjate que pudieras comentar, León. y antes de comentarles algunas cosas, algunas otras cosas que encontré o con las que relacioné el libro de Efraín,
Lo importante sería saber, para los que nos están escuchando y viendo, que no han visto el libro como tal, o sea, hemos hablado un montón del haiku. ¿Qué dice el haiku? Y cómo a partir de esto, de la idea de este haiku, cómo se va deconstruyendo. ¿Nos quieres decir el haiku, Efraín, y luego ya me suelto con mi choro aquí? No. Ah. No, fíjate que es algo que he estado cuestionando desde el principio en este proyecto. Exponer o no exponer el haiku, ¿no? Si el solamente encontrarse con los pedazos, el lector que solamente se encuentra con los pedazos y entra a este libro ruinoso, ¿no? Y al final no encontrar el amparo de, de lo que te da la poesía, ¿no? Que es justamente lo que estaba yo diciendo, ese nombramiento, ¿no? Ese último decir, la seguridad de algo. Eso todavía me lo sigo cuestionando en este proyecto. ¿Es necesario que el libro termine siendo este objeto de seguridad en la lectura? No lo sé. Yo creo que puede tener, con la decisión que tú tomes, puede tener distintas lecturas. Por ejemplo, si sabemos lo que dice el haiku, podemos tener la lectura como tradicional del haiku con esta idea del satori que buscas, y por otro lado podemos entender como toda esta deconstrucción del texto, de la grafía incluso, y podemos tener como los dos niveles de lectura al que podríamos aspirar si queremos. Si no, si solamente queremos trabajar o leer tu libro desde estas ruinas como mencionas, pues me parece importantísimo mencionar como el trabajo que hacen distintos artistas a partir de la deconstrucción de grafías o de kanji. Por ejemplo, pienso en un artista que a mí me gusta muchísimo y que lo asocié inmediatamente cuando leí entre comillas, Sí. cuando me enfrenté a estas páginas alteradas, vamos a llamarla de alguna manera, porque finalmente lo que estamos viendo ahí son dos colores, o un color, o dos, el blanco y el negro, y la significación que tiene el blanco y el negro para los artistas abstractos, por ejemplo. Entonces pensé en este artista que se llama Lee Ba, un artista coreano, que lo que hace, y una de las cosas que me entusiasmó, porque lo relacioné inmediatamente con tu texto, con este haiku, trabaja mucho el alfabeto coreano, a diferencia de los japoneses que trabajan con kanjis. Los coreanos trabajan con un alfabeto muy específico, y lo que hace Liba es deconstruir este alfabeto. Agarra las letras, las vocales o las consonantes, y solamente en la página quedan fragmentos o residuos de las letras, de lo que pudo haber sido. Y él trabaja mucho una fórmula muy parecida al haiku que se llama shiyu, que escribe sijo. Entonces, a partir de los shiyus, él deconstruye y va pintando, que son, lo único que tú ves son manchas negras en las telas, son telas gigantescas, en donde está sacando de contexto la grafía, y adquiere otro sentido. Es decir, la página, o en tu caso es la página, en el caso del IVA, como los lienzos enormes, se vuelven como herramientas completamente expresivas, porque la grafía está significando otra cosa, y en ese sentido me parece que tiene mucha relación con la idea del poema concreto. Lo que buscaban los poetas concretos, con Haroldo y Augusto de Campos, que era como la objetivación y la representación de ideas abstractas en la página, ¿no? O había elementos geométricos que se habían modificado, habían partido de la idea esta verbicovisual de los poetas concretos, pero se habían convertido en otra cosa en la página. Entonces me parece que la lectura, otra vez voy a ponerle entre comillas, la lectura que podemos tener del texto de este haiku completamente deconstruido, derruido, fragmentado, pero podemos poner un montón de palabras ahí. Lo que está
lo que estamos viendo nosotros en la página es como una especie de construcción arquitectónica que ha quedado completamente derruida. Entonces, en ese sentido, es como una metáfora de la idea de este Juchitán derruido y completamente transformado por el temblor. Me parece, esa es como esta lectura, otra vez vuelvo a ponerlo entre comillas, esta lectura que yo traté de como encontrar en estos fragmentos que me recordaron a muchísimas cosas, me recordaron al pop art, me recordaron al minimalismo, me recordaron también los trabajos de los artistas expresionistas, los norteamericanos sobre todo. Recuerdo una anécdota de cómo trabajaba Robert Motherwell sus pinturas. Una de las cosas que más me sorprendía con, si ustedes ven un cuadro de Motherwell que mide 3 metros por 4 metros, que son cosas enormes, con estas manchas que parece que tienen que ver con la gestualidad Butai, uno entiende, cuando yo me enteré cómo hacía Motherwell estas cosas, me quedé completamente sorprendido, porque Motherwell trabajaba primero con hojas muy pequeñitas, lanzaba manchones, hacía como pequeñas manchas, y luego trabajaba las zonas áureas, veía qué cosas podían funcionar, y de ahí las sacaba y las pintaba milimétricamente en los espacios en blanco para crear estas zonas de oscuridad y claridad que me parece que están presentes en este movimiento telúrico del texto de Efraín. Y entonces, León, ¿a favor o en contra del haiku revelado? Son las dos opciones que puede... Ay, ya decide por una, León. Yo creo que puede tener estas dos lecturas. Yo creo que facilita también, por ejemplo, al lector conocer y ver cómo se fue deconstruyendo. Me parece que es una posible lectura que podría tener el lector. Y la otra es venir desde la descolocación total y no saber a qué se está enfrentando y ver solamente como grafías rotas o grafías que han adquirido otro sentido incluso. Yo creo que ahí es donde entra el cambio radical en la propuesta de Efraín con este libro. Tú me preguntabas al inicio en dónde podíamos poner a Efraín dentro de la tradición de la literatura o de la poesía mexicana. Yo creo que en ningún lado. Me parece que es una cosa completamente periférica, y lo digo en el buen sentido. Y hay que expulsarlo a otro país, ¿no? Vamos a pedir su exilio, lo mandamos a Brasil, a Portugal, ¿no? Sí, yo creo que está en una zona periférica de la literatura mexicana, porque no hay que olvidar que lo que prima en la poesía mexicana reciente y pasada es como una especie de lirismo exacerbado, que no tiene nada que ver con las propuestas desde el primer libro de Efraín, que rompe completamente con eso, y a mí me parece que está muy bien en esta periferia. Yo pienso que más que un poeta, o sea, que en realidad es un poeta, Efraín, pero que trabaja desde otra área, yo lo pondría más cercano con artistas conceptuales, que a mí me interesan, mucho más seguro que la propuesta de los poetas mexicanos, por ejemplo. Muchas gracias. Y la misma pregunta para Elena, justo este conteo rápido, haiku o no haiku revelado, ¿qué te parece? ¿Es necesario? ¿Cómo sientes después cómo cambia tu experiencia después de saber lo que dice el haiku deconstruido de Efraín? ¿Elena? Sí, bueno, pues yo leí el texto sin conocer la magia que había atrás. Y realmente cualquiera de las dos opciones puede ser viable, simplemente que tal vez dependerá de lo que el mismo lector busque o lo que le guste. A mí, yo soy una persona sumamente curiosa, siempre estoy tratando de aprender y de buscar cosas nuevas, diferentes. Tengo mucha apertura, entonces me gustó muchísimo la propuesta, sí. Cuando ya, porque bueno, acá en el taller hubo algunas revelaciones en torno al haiku, pues no dejó de sorprenderme ni tampoco le quitó valor a la propuesta que él presentó.
Inclusive yo también quería nada más hacer un comentario de que esta obra también tiene un marco conceptual que nos había comentado Efraín, que incluye el éfrasis del grabado en punta seca del temblor y las réplicas del maestro Toledo, la noción de Ulises Carrión de que se descoloca los tiempos y el espacio en el libro, y la idea de George Simmel de la incapacidad de reproducir la pintura de los Pirineos. Entonces, todo eso, comprendiendo todo eso que después también nos platicó Efraín, pues enriqueció bastante mi lectura. Yo sí me había dado cuenta de estos cruces y entrecruces entre los tiempos, los espacios diferentes, y pues realmente es como una mezcla bien extraña que dices, ¿cómo logra eso en un trozo de papel que no está hablando, donde no hay una palabra concreta? Pero la significación que toma o el significado que toma con este agrandamiento del haiku, como dice Marisela, es una obra expansiva que te va a llevar hacia cualquier lugar. Y eso está bien interesante y es muy lindo. Y además, ayer que estaba reflexionando sobre esto, me di cuenta que el hipocentro y el epicentro de este texto es la vida del maestro Toledo. Él es el epicentro de este temblor y del temblor que está reflejado en el texto. Inclusive con las fechas, yo le preguntaba a Efraín, bueno, ¿desde cuándo empezaste a gestar esta idea? Y me decía, más o menos 3, 4 años le estuve dando vuelta, lo dejaba ahí, lo retomaba. Luego aparece este trabajo que estaba él realizando del escrito o del ensayo en relación a la obra del maestro. Y luego hay algo muy curioso que noté. La muerte del maestro detona este trabajo y la muerte es el 5 de septiembre del 2019 y el temblor fue el 7 de septiembre del 2017, es decir, 2 días después de su cumpleaños. Entonces, el homenaje que Efraín hace al maestro y el epicentro del texto es realmente la obra del maestro Toledo y los cocodrilos moviendo la palabra por abajo. Cuando yo leí el haiku, dije, pues sí, no puede ser de otra manera. No lo voy a revelar, voy a dejar que el autor... Lo vamos a revelar al final de la... Pero, si revele o no. Pero el haiku debe ir censurado, porque usa la palabra copulan. Entonces, como estamos en horario familiar, les pido por favor a los amigos de Sístole que lo cambien a hacen el amor los cocodrilos. Le queremos mandar muchos saludos, que sea como una especie de sonidero esta transmisión, a Sisi, a Ata, a Omar, que están por ahí viéndonos, que en cuanto vieron a Efraín no se quisieron perder la oportunidad de saludarlos, que son grandes amigos también de León, de Marisela, etcétera, ¿no? Les mandamos un abrazo muy grande. Y para continuar con este tema, antes de continuar, a mí, una de las preguntas que he estado, de la problematización que he estado haciendo en las últimas, en las últimas propuestas que he realizado, es justo en donde puso el dedo León, ¿no? Que es el punto de no retorno. Y eso me interesa muchísimo. No sé si una pieza con estas pretensiones artísticas, ya sea léase como poema, léase como pintura, te debe de ofrecer ese punto de no retorno, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, este libro que hicimos en Centro de Cultura Digital, que se llama Sostiene Gruñón, en donde cada vez que tomas el libro se despedaza por dentro y se vuelve a armar, ¿no? Esa imposibilidad de relectura de un libro, ¿no? Que la vocación del libro es el establecimiento de la memoria, ¿no? Bueno, tratar de romper eso, no sé qué tanto
qué tanto les sirve o qué tanto no les sirve a estas propuestas, pero es una preocupación que tengo, ¿no? Porque yo creo que en la vida real, en la vida fuera de la literatura, siempre nos encontramos con puntos de retorno, ¿no? De no retorno, ¿no? Siempre estamos estableciéndonos con la posibilidad del adelante, con la posibilidad del futuro desde el presente, con la posibilidad del pasado desde el presente, ¿no? Pero siempre tenemos establecidos límites en los cuales ya no podemos regresar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las preocupaciones que tengo en torno a estas propuestas, y por eso es de que me he detenido en exponer el haiku, ¿no? ¿No? Sí, no sé si se logra, no sé hacia dónde va. Son muchos cuestionamientos que sigo teniendo. A mí me parece que va en paralelo a esto que han platicado los demás. Y a tu propia idea del arrasamiento y la destrucción de algo, ¿no? Yo creo que ahí está la gran marca del tiempo y del punto de no retorno. Y es muy difícil de transmitir eso en un poema, ¿no? Vemos en un poema lírico normal, convencional, cómo va envejeciendo a través de los referentes, ¿no? De la forma en que se decía tal o cual palabra. Pero aquí lo que me parece muy interesante y lúcido es cómo esa fractura temporal está justo en la forma, ¿no? Cómo se relaciona con esta parte de lo no dicho y lo que no llega a salir completamente a la superficie. Y en ese sentido, yo creo que también iba mi pregunta a Marisela, que yo sé que es una experta en el barroco, en Sor Juana, en los siglos de oro, y le vamos a pedir el siguiente seminario. No, no es cierto. Le vamos a decir esto, ¿no? Porque justo el siglo de oro y el barroco siempre está jugando con lo expuesto. Lo expuesto es sobreexpuesto, ¿no? Y me parece que es tanto un juego que hay en este poema de Juchitán Tiembla, donde nunca oculta el tamaño, las dimensiones de lo que quiere nombrar, pero a la vez, si alguien quiere ir a la capa más fina, a la capa más profunda, de dónde viene este texto, de la raíz, justo le exige al lector que vaya hacia el fondo de esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta relación, Marisela? Experta en los enigmas de Sor Juana, experta en Primero Sueño, ¿cómo relacionas esta idea del enigma, de lo dicho, de esta especie de acertijo, a la vez con el tema muy presente de Efraín, ¿no? Las ruinas, la destrucción del lenguaje, la destrucción del mensaje del poema, ¿no? Bueno, pues mira, ahora que lo mencionas, pienso muchísimo en estos actos teatrales que se hacían en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo a la muerte de Carlos V, o la propia participación de Sor Juana con el Neptuno alegórico, ¿no? Esta condición de crear un texto y crear una propuesta escénica para celebrar, o más bien para conmemorar, una muerte o una ausencia, ¿no? Y en este caso, bueno, el Juchitán Tiembla, pues es eso también, ¿no? O sea, y acude muchísimo también a esa cuestión, insisto, en lo espiritual, ¿no? O sea, de dónde estamos situados en el mundo, a dónde queremos colocarnos, en un mundo que se está desbaratando por todas partes, ¿no? Y no son precisamente los cocodrilos los que lo están sacudiendo, ¿no? Somos nosotros quienes en nuestra locura y afán de acumulación, pues estamos desbaratando incluso nuestros propios vínculos, ¿no? Nuestros afectos. Creo que el libro, revelado o no el haiku, nos acerca justo a estos cuestionamientos que van, o sea, está el asunto muy material que ya hemos señalado, ¿no? La tipografía, la materialidad del libro, la materialidad del lenguaje, pero detrás de eso justo lo que hay son preguntas muy importantes acerca de dónde estamos en el mundo y
cómo nos colocamos ante eso, ¿no? O sea, somos los cocodrilos que sacuden, somos los dientes del cocodrilo, o sea, ¿dónde estamos? ¿No? Y en ese dónde estar, por supuesto que se acerca muchísimo a las estrategias del barroco, ¿no? Para, pues justo revelar estos cuestionamientos importantes acerca de la existencia humana, ¿no? Bueno, pues me parece que es un libro muy celebrable. Un libro muy celebrable, y lo interesante es cómo puede ser tan vital desde este soporte digital, ¿no? Ahí tiene una salida, digamos, pero también, como hemos platicado desde hace un rato con Efra en esta y en otras charlas, es un libro que fácilmente podría ser una exposición, ¿no? Y es un libro que también tiene un contenido o una indagación escultórica. Yo lo relacionaba con estas cabezas de la isla de Pascua, que hasta después de un tiempo se descubre que no son solamente las cabezas, sino es Está abajo el cuerpo que todo. está ahí desde hace siglos, ¿no? Y que a eso yo le llamaría justamente la marca del lenguaje y la lucidez que tiene Efraín para establecer esos temas en el territorio de algo que llamamos como poema o que llamamos ahora libro, ¿no? En esas dimensiones, ¿cómo puede ajustar esa parte, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esta, tú que has expuesto, tú que te has dedicado a esta parte de los materiales, León? ¿Cómo ves esta relación y estas preguntas que se hace Efraín? También la otra cosa que yo veo bastante sincera y que me gusta mucho es que el libro lo que hace es llevar las preguntas a la superficie y no ofrece soluciones fáciles. Me parece que no hay soluciones realmente acerca de problemas formales que tanto los poetas o los artistas visuales se ponen enfrente, ¿no? Y que son indagaciones, yo diría neuróticas como experto psicoanalista, acerca de un color, acerca de cierto trazo, acerca de cómo voy a utilizar esta textura, cómo voy a deformar y cómo voy a hablar de un tema que desde la forma está todo el tiempo royendo la cabeza de un creador y que veo justo a Efra que está todo el tiempo así cuestionándose. ¿Qué opinas, León? Ahora sí algún chisme acerca de mezcales y A ver, Oaxaca de Efra. antes de que entre León, fíjate que yo soy arquitecto por académico, ¿no? Y recuerdo mucho un pensamiento que decía Frank Lloyd Wright, no, no era Wright, no, el diablo está en los detalles, ¿no? Justamente esa necesidad de observar en la explosión en el detalle, ¿no? Esa es una de estas obsesiones de las que habla Sergio, ¿no? Disculpa, León, éntrale. No pasa nada. Está bien. Yo ya quiero chismes, por favor. Mucha forma, mucha pintura, Y algo de mezcal. discusiones eruditas, pero ya quiero ver a Efra cruzando por Oaxaca. Siempre ha tenido estas preguntas, ¿no? Siempre ha sido así de atormentado. ¿Tú que lo tuviste cerca? Con mezcal más. Con mezcal más, güey. Pero esta pregunta original acerca de las formas de las preguntas, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo lo sientes en relación a la obra de Mira, Efra? voy a contestar con un planteamiento que hacía el grupo Zero, que en estos días, mientras me ponía como a indagar qué cosas me había dicho el libro, me metí a releer ciertos planteamientos estéticos de distintos grupos que ya mencioné acá, Gutai, Los Concretos, Cero, y ellos hablaban que el arte tenía que venir de una zona de silencios. Te los voy a leer tal cual como lo decían ellos. ¿Cuál era su planteamiento? Venía de una zona de silencio y las posibilidades, y tenía que buscar posibilidades puras para un principio nuevo. Eso es como lo que planteaba Zero. Y yo creo que la idea del libro de Efraín tiene que ver con esto, con este principio nuevo que se está estableciendo con
con las grafías completamente fracturadas. Creo que la posibilidad de lectura que da el haiku adquiere una dimensión completamente nueva. Estamos leyendo el haiku desde otro ámbito, desde otro ángulo y con otra mirada. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que daría el libro, entre muchas otras cosas que tiene, es cómo leemos el haiku, cómo leemos, si me pongo un poco retórico, diríamos, cómo leemos el pasado, haiku pasado, cómo leemos el pasado con una mirada nueva. Y finalmente, o probablemente tuvo que ver con este encierro, esta pandemia que nos ha obligado a descubrirnos y reinventarnos y formularnos como artistas, como seres humanos, como lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que hemos entrado en una fase completamente distinta. A mí me alegró muchísimo ver el libro cuando me lo mandó Efra. Lo primero que tuve fue como una especie de sacudimiento, ¿no? Y siempre me agrada que una obra me produzca esto, me sacuda, me saque de una zona de confort y que me haga, que me pregunte cosas. Yo creo que todavía sigo preguntándome cosas. Ayer nos reunimos o antier, no sé, para hacer prueba. Hace como Yo decía 2 un días. poco, ¿y cuánto vas a mandar el libro? ¿No? Pero era porque estaba yo todavía con el entendimiento de a qué me estaba enfrentando. Me parece, sin ánimo de ser rollero ni de echarle porras a Efraín, me parece que estamos enfrentados ante una nueva, como una nueva línea de trabajo. Ojalá que surjan más cosas así en la literatura mexicana. Yo creo que este libro de Efra va a tener, espero que tenga repercusiones, no sé si inmediatas, pero creo que nos va a permitir leer de otra manera la literatura mexicana. No sé qué tan consciente ha sido de lo que se planteó con este libro. También estaba pensando incluso que puede tener lectura, ya hemos dicho que puede estar en un museo, que puede estar en paredes, que puede tener como puede ser una especie de partitura musical, podemos leerlo en un libro tradicional, y también pensé que podríamos leerlo en una especie de estos cuadernos japoneses, como el libro este que mencionabas que hicimos Maldonado y yo, que se abre como una especie de abanico que permite también tener una lectura visual del texto y verlo o en una especie de papiro, digamos, ¿no? Hay muchas maneras de enfrentarse y meternos a la lectura del libro. Yo estoy muy contento de haberlo visto y haberme enfrentado a este sentimiento que no solamente fue emocional, sino también fue gráfico y verbal, decir, qué maravilla que se estén haciendo estas cosas. Hemos dicho un montón de cosas de hacia dónde va el libro o qué es lo que hemos encontrado nosotros en la lectura, pero también sería interesante como los lectores. Yo creo que está pensado para nuevos lectores, ¿eh? No es un libro para un lector al uso, sino que es un libro para estos nuevos lectores que tendrán que llegar en algún momento. Gracias. Hasta ganas de llorar me dio. No, es lo que nos invita a un mezcal. Ya ven camino, ya ven camino. Todo el show es por un mezcalito. Y a mí me parece también en este comentario de León, yo creo que está bien interesante. Me parece más poderosa la reflexión que haces en este libro que en el de Sostiene Gruñón, del Centro de Cultura Digital. No solo porque salió en Grafógrafos, sino porque justo ahí como que la hechura, incluso recomponiéndose, seguía apelando como a un solo campo semántico, a un solo lugar, a un solo mecanismo, ¿no? Y a un mecanismo que a pesar de recomponerse y con la intervención del azar y todo esto, me parece que es más poderoso acá con un recurso en cierto modo más convencional, que es
la lectura o el despliegue lineal del poema sobre la página en blanco, ¿no? No sé si quieres decir algo, Elena, veo que te veo con cara de querer comentar. Sí, bueno, ahorita en relación a lo que mencionaba León, yo también me lo había imaginado el libro, yo pensé, bueno, ¿y qué tal que el libro? Porque ahorita, aparte de que es bien interesante que está en un espacio inexistente, pero sí existente virtual, ¿qué pasaría, por ejemplo, si está como una litografía, como un póster? Un libro que lo desarmas y lo abres. Pero bueno, pues esas ya son formas diferentes en las que se podía ver. Y sí, realmente, como bien menciona León, se requiere indagar todas esas cuestionamientos, todo lo que está abajo, como ya lo mencionaron Marisela y tú, eh, son cuestionamientos muy fuertes en base a lo ya establecido, a todos los cambios sociales que se están dando actualmente. Y es muy curioso que este libro que se ha ido gestando en este encierro o que se terminó en este encierro sea tan expansivo, lo que me hace pensar que no precisamente el espacio que nos rodea y que nos limita es lo que nos impide expandirnos hacia otros lugares. Y eso es bien interesante en esta propuesta de Efraín. Me parece muy enriquecedora y por todos los elementos que mezcla, ¿verdad? De todas las disciplinas, todas estas cuestiones que ya mencionó León, que tiene referencias a otros movimientos, también literarios y artísticos. Y pues es muy, muy interesante. Me ha gustado muchísimo la experiencia de este libro desde el principio. Y yo creo Gracias. creo que esto que remarcas es bien interesante, ¿no? También en esa onda expansiva de lo que hay alrededor de este poema, justo está el Centro Francisco Toledo, ¿no? O sea, por más que queramos clavarnos en todo esto de clavarse en la forma, como dice la chaviza, eh, por más que nos estemos preguntando acerca de su realización en la realidad, del tiempo, de temas que parecen ir en ese sentido, al ser el centro del texto, el propio Francisco Toledo no deja de estar presente en una realidad muy particular, ¿no? Y en una realidad tan inmediata como abrir el periódico y encontrarse con una nota de una huelga de los trabajadores de tal museo de Toledo que justo a raíz de su muerte están reclamando sus derechos o que no cierre, etcétera, ¿no? Eso le quiero también preguntar un poco a Efraín, porque algo muy bonito que dijo en la sesión que tuvimos en el taller de poesía de grafógrafos fue decir que Toledo tenía en la cabeza una idea, un proyecto que era la acupuntura cultural, ¿no? Y cómo durante la vida de Toledo justo esa especie de acupuntura cultural nos dio espacios increíbles, ¿no? Digo, cada que voy a Oaxaca me dan ganas de ser oaxaqueño para tener justo acceso a esos lugares, a esos museos, bibliotecas, ¿no? Pienso en Etla, que es un lugar tan bello, tan increíble, y creo que eso también forma parte del contexto y de la lectura que nos puede dar el libro, ¿no? La figura de Toledo con el peso cultural y con una visión particular en donde le dice al artista Toledo con ese trabajo de acupuntura cultural, hacia quién estás hablando, ¿no? O sea, uno puede acumular libros, tener una biblioteca enorme, ser muy leído, muy culto, pero si eso no tiene algún efecto en la realidad, si no tiene algún impulso alrededor, es complicado, ¿no? O sea, realmente sirve ser el gran artista mexicano, sirve exponer en París, en Nueva York, en las grandes galerías, vender
obras millonarias, o importa más justo acompañarse, allegarse de proyectos que hagan surgir una nueva generación de gente justo capaz de hacer palpable ese peso artístico, ¿no? Efra, ¿cómo ves esto en relación a la figura de Toledo desde también esa materialidad, digamos, y desde la realidad y el trabajo que consiguió hacer? Mira, yo creo que yo no estaría estableciendo estas preguntas de principio si no me hubiera enfrentado a estas posibilidades que nos dio Francisco Toledo. A finales de los años 60, más o menos, principios de los años 70, regresa a Oaxaca el maestro Tamayo junto con Toledo, y sacan el taller de gráfica de la universidad, ¿no? Un taller que era un encuadrado en la academia, lo sacan y lo hacen otro taller, ¿no? El que eventualmente se llamaría el taller Tamayo. Y durante por lo menos 40 años, 50 años, hemos tenido el surgimiento de un movimiento más o menos encapsulado de lo que se llamó en algún momento la Escuela Oaxaqueña de Pintura, que no hubiese sido posible sin este movimiento, sin este primer movimiento que hace Tamayo y Toledo al mismo tiempo, ¿no? Sacan de la academia el dibujo y eventualmente se volvió una maquinaria que se fue copiando poco a poco, esto que se llamó la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Sin embargo, este primer movimiento ha puesto a Oaxaca en la actualidad en los ojos por lo menos de la República de los pintores, ¿no? La plástica en Oaxaca es una estrategia tanto artística como económica de muchos, ¿no? Y que no se hubiera gestado si no hubiera sido por este primer movimiento, que eventualmente se fue complicando, ¿no? Y en este asunto de acupuntura cultural, hay muchas cosas evidentes, ¿no? Como la fundación del Museo de Arte Contemporáneo, la fundación de la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la fonoteca, también fundó una videoteca que se llamaba El Pochote, las injerencias que tuvo en la fundación del Centro de las Artes de San Agustín. Sin embargo, también hay muchas cosas ocultas en esta acupuntura, en la cual me parece que posicionó algunas cosas y ayudó a que fluyese la energía la energía cultural hacia donde está ahorita, ¿no? Me estaba contando en alguna ocasión un bibliotecario que cuando estaban rescatando el acervo de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, era un acervo que fue pedido por Benito Juárez a todas las, en la época de Reforma, se le pidió a todas las congregaciones religiosas que estaban aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, entre ellas, había al menos unos 12 o 13 incunables, ¿no? De los cuales llegaron a la actualidad solamente 9. Pero bueno, cuando se estaba haciendo el rescate de esta biblioteca, estaban en unos cuartos llenos de papeles, así, grandotes, enormes y entonces estaban tratando de hacer las clasificaciones y era una actividad que no le interesaba a la administración de la universidad en ese momento, ¿no? Y entonces la gente que estaba haciendo ese trabajo de catalogación lo hacía propiamente por amor al arte, pero en horas fuera de su trabajo, ¿no? Entonces de repente se vieron en un callejón económico en el cual ya no podían seguir haciendo esa catalogación. Entonces me contaba este bibliotecario, ¿no? Que de repente estaban trabajando y se escuchó en la ventana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Se agarró y abrieron la ventana
y estaba un señor allá afuera que le dijo, oigan, aquí necesitan dinero para una biblioteca. Sí, ah, aquí está. Y pasó un cheque, ¿no? Entonces, así como, y se fue, ¿no? Entonces de repente se quedó así con el cheque en la mano. ¿Qué pasó, no? Y le preguntaron así quién era. No sé, un señor ahí que pasó y nos dejó este dinero para que hiciéramos la biblioteca. Y entonces alguien que sí conocía al maestro lo salió y ya le fue a dar las gracias y se fue. Eventualmente eso se convirtió en la Biblioteca Burgoa, ¿no? En lo que tenemos, en el acervo, en el gran acervo que tenemos en Santo Domingo y que guarda los incunables, ¿no? Y que está haciendo una gran rehabilitación de todos estos textos, ¿no? Que se tienen. Así como esos muchísimos, ¿no? Muchísimos casos de que de repente nos vamos encontrando. Se acabó el dinero para cuando expropiaron Santo Domingo, se acabó el dinero, ya no había desde la federación ya no llegaba el presupuesto para seguir en este proyecto. Bueno, se fue Francisco Toledo a Estados Unidos, vendió 2 cuadros y ahí está. ¿No? Entonces sí, esas cosas que no se conocen, ¿no? Pero que de alguna manera fueron estos puntos energéticos para que se pudieran fluir estas posibilidades que ahora nosotros estamos aprovechando, ¿no? O sea, si no hubiera sido por el establecimiento de Francisco Toledo aquí en Oaxaca, porque él se pudo haber ido a cualquier lugar del mundo a seguir trabajando, a tener su taller, ¿no? Si no hubiera sido por esto, yo no me hubiese enfrentado a un Rodin cuando tenía yo 15 años, ¿no? De repente expusieron un Rodin ahí en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces llegué yo y vi un ángel allá a la mitad del patio, ¿no? Un ángel de bronce. Entonces fue un asunto espectacular para mí, ¿no? Entonces yo no hubiese podido aterrizar todas estas cosas que vi en la academia, en arquitectura, si no hubiese sido por el Yago, ¿no? Hubo un tiempo en el cual el Yago estuvo abierto toda la noche, justo cuando yo era estudiante. Entonces tú podías ir y pasarte toda la noche ahí en la biblioteca, ¿no? O sea, cosas que hicieron fluir esta energía, ¿no? Y yo creo que en mucho es un asunto de homenaje a esta figura, el libro, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo, algún comentario más. Veo por ahí que Omar Pimienta dice que te reciben con mucho gusto en la Colonia Libertad. Si ya te exilian completamente como poeta mexicano. y de ahí te cruza a San Diego fácilmente. Ah, dice. perfecto. Pues me da mucho gusto y me pone muy contento haber conversado con ustedes, tener su presencia en este sábado. Y yo creo que para los lectores de Juchitán Tiembla van a tener una referencia. Solo nos queda que revele o no Efraín el famoso haiku. Si lo hace, Haiku. yo le pido a Sístole que Sístole. lo haga